¿Cómo les va? Bienvenidos, un domingo más para compartir en familia y tratar de juntos pensar la Argentina, la que tenemos y cómo llegamos hasta acá, y por supuesto la que más nos interesa, que es la que viene. Tengo en mis manos el último libro del Tata Joffre, y con una fecha emblemática que le va a dar título a este programa, 1976, y obviamente el recuerdo de lo que fue el golpe de Estado de aquel 24 de marzo, que tuvo implicancias trágicas para la Argentina desde todo punto de vista, pero que en la Argentina, por distintos motivos, solo los chicos conocen una de las versiones de la historia. Y como ustedes saben, la verdad y la justicia tienen que ser completas, si no, no es ni verdad ni justicia. En la Argentina, en los últimos años del relato kirchnerista, se hizo fuerte hincapié en contar un sector de la historia que tal vez fue la bandera con la que quiso hacer política Néstor Kirchner. Y le salió bastante bien desde el punto de vista de la especulación del resultado electoral o del resultado de la convocatoria a los jóvenes. Creó la mística necesaria para que le sirviera de bastón en el camino al armado político. Después le sirvió para los bolsos de Lázaro Báez, para los choreos de Cristóbal López, para todo lo que usted ya conoce. Pero buena bandera hacerse del dolor de familias que participaron de la trágica confrontación en la Argentina de uno de los bandos. Pero resulta ser que los chicos no conocen la historia de las otras víctimas, la historia de los otros que perdieron familiares, sufrieron y vivieron una Argentina que la pensaban distinta, pero que no se cuenta. Entonces hoy le vamos a dedicar el programa, el título sería Los otros 30.000, quiere pongan el número que quiera, no vamos a discutir números, una vida humana, una sola, vale que hagamos 100 programas. Con lo cual, usted conoce la historia, o algunas partes de las historias tan relatadas, de lo que fueron las víctimas de un lado de esa triste historia argentina. Le vamos a dedicar este programa a las otras víctimas olvidadas de la Argentina. Primero me meto con el Tata Joffre y después con los familiares y víctimas del terrorismo subversivo en la Argentina. ¿Cómo le va, Joffre? ¿Bien? ¿Qué tal? Bienvenido, un placer, gracias por venir. No, gracias a vos. ¿Me equivoqué en la introducción o no, hay una historia que se contó a medias hasta acá? No, cuando vos hablás de víctimas de un lado y víctimas del otro, vos estás hablando de una guerra sí, claro. Civil, interna, ¿no? No hay duda. ¿Hay duda? Bueno, no te la admiten algunos. A mí sí, lo estoy diciendo por televisión. Cuando hablas de víctimas, del otro lado, es decir, no de la izquierda, yo me remontaría al 64, que es a un suboficial de la Gendarmería, que era Romero, que va a morir en los enfrentamientos cuando la primera invasión con cubanos a la Argentina a través de Orán Salta. Y a partir de ahí van a suceder una catarata. ¿Bajaban de Bolivia? Bajaban de Bolivia, sí. Y quien era el jefe logístico de eso va a llegar a ser ministro del Interior de Cuba unos años después, hasta hace muy poco tiempo. Bueno, acá una militante montonera llegó a ser ministra de Defensa. Sí, claro. Está bien. Yo diría que era la JP, yo no diría que ni Lagarré era militante ni combatiente, era JP, de la cómoda. La tendencia. De la cómoda, es decir, cuando hablo de la cómoda es de la cómoda y con ciertas ventajas, porque ir a la Embajada de México en abril del 76, dejar a su novio ahí, que era Juan Manuel Abal Medina, dejarlo. Expliquémosle a los chicos que el Abal Medina al que hablas es el papá, no el nene, porque claro, que Juan Manuel Abal Medina fue el secretario del Movimiento Nacional Justicialista. Ahí está. Y en el 76, cuando el golpe, el operativo Bolsa, era uno de los hombres más buscados de las fuerzas militares. Días después de evadir algunos controles, Nil Lagarré va a patear la puerta de la Embajada de México, va a poner el pie para que no se cierre, lo va a introducir a su novio y va a salir lo más pimpante caminando por la cuadra. Si yo lo hubiera hecho en esa época, no llegaba a la esquina. Es decir, ella tenía contactos que yo no tenía. Esa entrevista, y está ahí, fue negociada con Roberto Eduardo Viola. ¿Con Viola? Claro. ¿Pero cómo van a hablar con Viola? Es raro eso. O sea, había mucha gente que hablaba con Viola. ¿Sí? Claro. Ya, ahora viene, bueno, pasó Obama por la Argentina y yo digo, dentro de la desclasificación de archivos que nos va a ofrecer Estados Unidos, que tan generosamente participó del golpe y ahora nos cuenta cómo fue, ¿estarán los datos de las charlas de los montoneros con la CIA? Bueno, primero, Santiago, yo debo decirte que yo no coincido con vos. Yo creo que Estados Unidos no tuvo participación en el golpe militar. ¿No pasó Videla por la embajada? No hay ningún tipo de constancia de eso. Es más, Robert Hill se va de la Argentina el 17 de marzo del 76 para no ser partícipe de del eso. golpe. Y además están los cables, lo dice ahí.
A pesar, para un hombre de un ascendiente popular como vos, Robert Hill debería ser un tipo simpático, porque era muy amigo de Juan Domingo Perón, sí, claro, en España. Y fue un tipo muy valiente allá por el año 59 y 60, cuando se planteó una discusión dentro del Departamento de Estado de si el castrismo era comunista o no. Por eso yo le tengo mucho respeto a Robert Hill. Pero de todas maneras, lo que podría salir ahí son los contactos de Fernando Barca Navaja Joffre con el Departamento de Estado. ¿Y se animarán a contarlo si está? ¿Alguien lo sacará del cajón y dirán, che, acá Van a ver está? papeles del FBI y tampoco se van a animar a si hubo o no un contacto previo al 2 de abril de 82. Tampoco van a contar nada. Y no nos pueden contar. No, o sea, vos decís que en realidad nos van a dar hojas tachadas, cortadas, pegadas. Bueno, hoy una madre de Plaza de Mayo dice eso. De todas maneras, yo siempre repito lo mismo. El drama argentino no está en los papeles que van a venir ahora del Departamento de Estado, ni tampoco en gran medida en Roma. El drama argentino está en los archivos del Departamento de América del Partido Comunista Cubano. Ahí están. Que dirigía Barbarroja Piñero, sí. O sea que en realidad tendríamos que pedirle a Raúl Castro entonces que... Pero no lo va a hacer. ¿Eh? No lo va a hacer. ¿No quiere? Porque están un poco complicados. Y después él está en una computadora que Montoneros compró allá por el año 79 y que manejaba Silvia Tolchinsky. Ahí está el archivo Montonero en serio. Lo demás... ¿Y dónde está? En La Habana. En La Habana. Por supuesto. O sea que Obama pasó por el lugar donde está la memoria histórica del golpe de Ellos 76. hablan siempre de la Argentina, del sentido nacional, y los archivos lo tienen en La Habana. En La Habana. Pero te quiero recordar que en el año 76 se llega también por una consigna montonera, cuanto peor, mejor. Entonces hoy, en estos días, hace 3 días, trágicos, hubo un atentado en Bruselas donde murió gente, y esto es lo que ocurría en Córdoba en el año 75, en 2 oportunidades, cuando Montoneros y ERP salían a la calle, tiraban granadas, bombas y asaltaban edificios públicos. Terrorismo puro, con el objeto de aterrorizar. Absolutamente, absolutamente. Y... Ahora, es lícito, a ver, pongámoslo en este plano, ¿no? Cuando un militante de cualquier espacio político, fuerza política, ideológica o religiosa toma una actitud terrorista y cree que el único camino que le queda es ese, el terrorismo, la subversión, evidentemente por distintos motivos está obrando en función de un plan estratégico, no únicamente de generar el terror de... Bueno, cuando se habla de guerra popular prolongada es un objetivo estratégico. Entonces, en estos tiempos, digo, a la larga del paso de la historia y a la postre, muchos de ellos vieron a sus hijos ser funcionarios públicos del Estado y contar su cuento. O sea que de alguna manera hay que aceptar que por lo menos en el terreno de la publicidad, de la propaganda y de lo que tuvo que ver con la instalación, ganaron. Sí, yo creo que hay una batalla cultural que ellos empiezan a ganar allá por el año 59 con la fundación de la Casa de las Américas. Y yo creo que los gobiernos, digamos, de estilo conservador, por decirlo así, no supieron generar un relato para explicar qué estaba pasando en cada uno de sus países. Y la Casa de las Américas fue una fuente de inspiración revolucionaria muy importante. Y vuelvo a repetir, digamos, los países de América Latina no supieron cómo contrarrestar eso, porque además colaboraron para esa Casa de la América intelectuales, de los más altos intelectuales europeos, con apoyo soviético, porque la plata la ponía la Unión Soviética. Los cubanos no tenían ni para comprar un cucurucho, la plata era rusa. Ahora, qué difícil. Entonces, a partir de ahí, es muy difícil. Y lo más difícil de todo, yo quiero, es en los hombres que se fueron del poder en la Argentina en diciembre del 83. No supieron generar un historiador que les contara a la sociedad qué habían querido hacer y qué hicieron. Entonces es muy difícil. El triunfo del relato de un espacio que perdió la guerra militar pero ganó la guerra de la propaganda y que instaló definitivamente una metodología donde un programa de estos es inédito, debemos ser los únicos que nos animamos a contar la otra historia, porque los medios de comunicación masivamente se volcaron a la renta que da hablar de un solo espacio de las víctimas, ¿no? Pero es muy difícil explicarle a un chico que acaba de decir la Unión Soviética, vos pensás que un chico que tiene 20 años no sabe qué es la Unión Soviética. O sea, un chico que vos le decís la Unión Soviética, tienen que ir a los libros de historia, seguramente no van a ir a los libros de historia, van a ir a Internet. La Unión Soviética nace en el año 17, se va a desplomar en el año 89, y en el año 45, en Yalta, junto con Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial,
van a dividir el globo en 12 grandes esferas. Uno va a ser Washington, esta es la Unión Soviética. Desde ya que no cumplió nada de lo que había acordado en Yalta y ocupó toda Europa, y que a través del castrismo, que se convirtió en un portaaviones soviético en el Caribe, infectó a América Latina, especialmente a dos países. Hay dos países que sufrieron mucho el ataque cubano. Uno es Venezuela y el otro fue la Argentina. Y además, en el caso argentino... un puente, ¿no? El Che era argentino, con lo cual el puente... En el caso argentino tuvo un gran éxito porque infiltró al movimiento nacional justicialista. Entonces ya era algo más que un simple grupo guerrillero de FARC y montoneros. Habían logrado entrar en la fábrica sin hacer el esfuerzo. Sí, bueno, vamos a ser sinceros, a Perón le fueron muy útiles. Cuando a Perón le llevan el éxito para ellos del asesinato de Pedro Eugenio Aramburu, que lo va a llevar Galimberti en febrero del 71, Perón compra eso. Muchos amigos de él se lo van a advertir. Ahí está, ahí adentro. Por ejemplo, el ex canciller Paz. Jesús Paz le va a decir, hablando de los montoneros, no nos quieren, nos desprecian. Para ellos somos conservadores, nos van a usar. Perón tenía otra visión. Perón los usó también a ellos para morder los talones a Alejandro Agustín Lanusse, pero en el medio de todo esto, cuando él se dio cuenta, ya era tarde. Él tiene un aviso muy claro, y eso está en mi libro anterior, en Puerta de Hierro, cuando un espía que él tenía dentro del ERP, dentro de la conducción del ERP, le va a avisar que hay un plan para asesinarlo. O sea, que Perón sabía estas cosas. Lo que pasa es que llegó muy tarde y si no, él hubiera cumplido una tarea. Pero le dio el cuero. Sí, claro, le dio el cuero para venir, sí. Él tenía en preparación un plan que se llamaba el Plan Topo, para terminar con la subversión en la Argentina, pero se murió. A ver si tenemos, director, por ahí, la carta de Perón a los oficiales y suboficiales del Regimiento de Azul después del copamiento, donde hay una frase emblemática. En esa carta dice, exterminar uno a uno, dice Así Perón. En sus guaridas. En sus guaridas. ¿Fue esta carta el inicio de la guerra en Argentina? ¿Fue la declaración de guerra de Perón? No, ya había empezado antes. Cuando uno dice exterminar, dice exterminar. No te olvides que ya Perón había asumido en octubre y la Junta Coordinadora Revolucionaria ya operaba en Argentina, o por lo menos en el Buenos Aires de Juan Domingo Perón. Hay un secuestrado, es un dirigente, Victoria Villarroel, que está acá, me va a poder ayudar. Es un gerente de la ESO, Emerson Samuelson, gracias Victoria, por el que cobraron 12 millones de dólares. Y ahí las organizaciones armadas, chilena, boliviana, uruguaya y argentina, se repartieron el dinero. Pero eso lo estaban haciendo con Juan Domingo Perón. Y al margen de Samuelson iba a venir otro. Cuando te estoy hablando de diciembre, y cuando en enero atacan, alguien le sugiere, desde el comando en jefe del ejército, que sería bueno que se pusiera un uniforme. Se pone el uniforme y pronuncia ese discurso. El discurso más duro. Se iniciaba una etapa en la Argentina. Ya estoy con vos, no te vayas. No.